Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Estamos... Bueno, hoy voy a hacer un live, un Instagram live sobre el soñador como una figura esencial para el desarrollo de la vida individual y colectiva y también para el desarrollo de las comunidades, porque definitivamente, y es lo que quiero hablar hoy, solamente... Hola, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy haciendo aquí inicialmente una introducción de lo que va a ser el live, el tema que voy a tomar, que tiene que ver con la figura del soñador, con ser soñador, y qué tanto ser soñador es una virtud o un defecto, una fortaleza o una debilidad. Entonces, bueno, hola, hola. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ok, bueno. Voy a empezar y espero que ahí se vaya sumando la gente. Entonces, voy a hablar primero del sueño de la noche. Los sueños que soñamos dormidos. Soñamos dormidos, a veces recordamos los sueños, a veces no. Pero finalmente, si algo tiene el universo onírico, el mundo de los sueños, es que es absolutamente ilimitado. Ilimitado en la medida en que no está sujeto a los límites que existen en el mundo y en el tiempo lineal en el que nosotros vivimos. Porque en los sueños fácilmente tú puedes imaginar, no sabemos si es producto de la imaginación o puedes creer o sentir que hablas otro idioma, por ejemplo, que vuelas, que hay gente que sueña en actos, como acto 1, acto 2, acto 3. Cada uno de esos actos transcurre en un lugar diferente. Yo sueño así, por ejemplo, y al final el significado de eso puede ser la sumatoria de los tres actos, pero todo en un lenguaje simbólico, en un lenguaje intuitivo. Todo el universo de los sueños, por un lado, es ilimitado, y por otro lado, hola Fernanda Yogapio, bienvenida. Por un lado es ilimitado y por otro lado es un universo distante de la realidad que conocemos, ¿no? Aunque también puede haber sueños que son equiparables o iguales o parecidos a la realidad que conocemos, ¿no? Entonces surge una pregunta, el universo de los sueños, lo que vemos, porque además los sueños son imágenes, imágenes que pueden ser a veces 2D en la medida en que somos testigos de lo que está pasando, o a veces son 3D, ¿no? Donde nosotros estamos incluidos dentro del escenario donde están ocurriendo esas imágenes, ¿no? También tiene sonidos el sueño, puede tener música, bandas sonoras como una película, pero también tiene sensaciones, sentimientos. O sea, el sueño nos mueve, nos pone a sentir. Si es un sueño asustador, nos va a asustar. Si es un sueño oscuro, nos va a producir terror, etcétera, ¿no? Entonces ahí la pregunta es si el universo de los sueños obedece a una percepción distorsionada de la realidad o a una percepción ampliada de la realidad o a una percepción de otra realidad que está en nuestra conciencia y a la cual tenemos acceso a través del universo simbólico, de los sueños, de las imágenes interiores. Bueno, una pregunta que se han planteado muchos. Por ejemplo, Freud escribió su interpretación de los sueños. Sigmund Freud, para él el tema estaba absolutamente relacionado con el deseo, y el sueño entonces era un escenario donde desde el nivel más superficial, es decir, por ejemplo, lo que la persona había podido vivir en el día, le reflejaba en los sueños de la noche todos sus deseos reprimidos. Y si había deseos más profundos que venían de la infancia de pronto, deseos sexuales, eh, oscuros en la medida en que eran reprimidos por la sociedad en la que Freud vivió y creció y de la que venía, ¿no? Y de la que venimos todos, que todavía, aunque creemos que hay libertad sexual, hay mucha represión al respecto. Entonces para Freud era eso. Después Jung, por ejemplo, habló
de lo arquetípico, ¿no? Como un escenario donde existen símbolos universales, arquetipos universales, que están presentes, que es como el lenguaje del inconsciente. Entonces la expresión de los sueños es la expresión de lo inconsciente. Hola Ros, bienvenida. Es como la expresión de lo inconsciente, pero en un nivel universal. Entonces, lo arquetípico son símbolos o elementos simbólicos o personajes simbólicos que pertenecen como al lenguaje universal en todas las culturas, en todos los escenarios. Hola Ros, bienvenida. Históricos también, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones de los sueños desde la psicología, entonces nombro a Freud y a Jung, pero hay muchas más, ¿no? De las que también les quiero hablar. Por ejemplo, también, y esto es algo que yo he podido evidenciar, existe la expresión del inconsciente colectivo familiar en los sueños. ¿Qué es eso? Es la manera en la que toda la información psicogenealógica que traemos de nuestros ancestros, que ya se ha descubierto que es una información biológica, está en una parte del ADN que antes se consideraba ADN basura y hoy por hoy se sabe que es una parte que está compuesta por cristales líquidos del ADN, en donde está incluida, entre otras muchas cosas, la información transgeneracional. La información transgeneracional biológica es toda la parte negativa, es decir, lo que heredamos de nuestros ancestros en cuanto a historias de dolor, de tristeza, de sacrificios, de abusos, sufrimiento por parte de las personas que sufrieron esos abusos o de los que realizaron esos abusos, en fin. Entonces, sí, se puede expresar y en algún proceso mío personal yo pude evidenciar que un sueño reiterativo y constante que tenía desde la infancia obedecía a una tragedia que ocurrió en mi familia materna hace 150 años y que eso me producía una fidelidad, una angustia por ende y una necesidad de resolver que se expresaba a través de mis sueños. Hoy les quiero hablar de otra, que es una visión chamánica o una concepción chamánica de los sueños, que hay muchas, pero hoy les quiero hablar concretamente de la visión de los aborígenes australianos, que es en la que se basa o se basó John Croft para gestar su método de diseño de proyectos, Dragon Dreaming Project Design, que gira en torno a la visión holística de los australianos, para quienes el sueño es esencial. Podemos decir que para todas las comunidades indígenas, para todas las visiones chamánicas de la vida, el sueño es esencial, pero tiene diferentes connotaciones y características. Para los australianos existe el tiempo del sueño y por ende el sueño o el tiempo del sueño es el escenario donde todo es posible, ¿no? Donde no hay tiempo. El tiempo de sueño no tiene tiempo. El tiempo del sueño no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. En el tiempo del sueño está toda la información, es como la nube. Es como la nube de la cual un individuo, pero también un individuo que está conectado con una comunidad y con una tierra, baja información. Y entonces para ellos era muy importante, sigue siendo muy importante, aunque ya no tanto, contar los sueños de la noche. Contar al otro día los sueños que las personas tuvieron en la noche, y más que una interpretación como hizo Freud o como hizo Jung, porque con toda su lectura del universo onírico de los sueños lo que hacían era una interpretación, ¿no? Entonces los aborígenes de Australia lo que hacen es basar su vida y sus decisiones en la vida del tiempo lineal, o sea, el tiempo en el que vivimos despiertos, que tiene una mañana, un mediodía, una noche, que tiene un comienzo y un fin, y que nos implica llegar a un punto donde nos acostamos a dormir para poder empezar al otro día así. Entonces a eso se referían con el tiempo lineal. El objetivo era siempre bajar de esa nube, de ese universo de los sueños, la información necesaria para poder planear el día, para poder dirigirse hacia el sueño colectivo
de la comunidad, el día, la semana, el mes, etcétera, ¿no? Entonces también es una concepción de tejido, ¿no? Como que el sueño del uno conectado con el sueño del otro, con el sueño del otro, van generando un sueño colectivo que a futuro se va abriendo hacia la vida, y para ellos era como esencial porque era como ir apalancados por el tiempo del sueño, que en lenguaje occidental podría ser el inconsciente colectivo, ¿no? Como que si se va desde ahí, hay mucha menos posibilidad de fallar. Hola Mónica, bienvenida. Porque sí, como que la información que se está tomando para dirigirse hacia la vida es mucho más clara, ¿no? Pero esa claridad se lee desde un instinto, ¿no? Desde el instinto no se puede decir, ah, tú soñaste con esto, quiere decir esto. No, porque también los sueños, como les decía, incluyen sentimientos, sensaciones del cuerpo que se pueden quedar vívidas hasta después de que nos despertamos, ¿no? Después que nos despertamos puede seguir la sensación que tuvimos durante el sueño, ¿no? Entonces es más desde esa intuición, sensación, sentimientos que se huele el sueño, que se percibe, ¿no? Como desde una perspectiva más instintiva, que se percibe lo que el sueño nos está diciendo. Entonces no es un escenario de interpretación, sino más de lectura intuitiva del sueño. Para ellos entonces evidentemente el sueño no era una percepción distorsionada, sino más bien una percepción ampliada de la realidad que nos permitía ver un poco más allá y desde la intuición poder leer lo que la realidad ampliada está diciendo y traerlo a la realidad tridimensional o lineal en la que vivimos, poder utilizar esa información. ¿Cómo? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo mismo ocurre con la posibilidad de comprender lo mismo, ¿sí? Pero con los sueños que tenemos despiertos. Entonces la pregunta es, esa amplitud de conciencia, esa misma amplitud de conciencia que hay en el tiempo del sueño, esa falta de límites, esa ausencia de límites, esa ausencia de tiempo que existe cuando nosotros soñamos, ¿eso mismo existe cuando soñamos despiertos? Es decir, cuando nosotros suspiramos y proyectamos nuestros sueños y nuestros anhelos más profundos a la realidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, la diferencia sí es una, ¿no? Y es que el tiempo del sueño es ilimitado y la realidad en la que vivimos sí es limitada. Pero si tenemos acceso al universo onírico y en nuestra conciencia, en una parte de nuestra conciencia, nosotros podemos romper esos límites. ¿Será que si traemos esa información de la noche al día y aprendemos a leerla instintiva, intuitivamente, eso nos puede ayudar a abrir el margen de los límites, de las limitaciones del tiempo lineal en el que vivimos? Bueno, de eso se trata toda esta metodología que John Croft tomó, acunó y acuñó como una metodología de diseño de proyectos de vida traída de los aborígenes de Australia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la figura del soñador. ¿Quién es el soñador? ¿Qué hace el soñador? ¿Qué hace el soñador despierto? El soñador despierto somos todos, empezando por ahí, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. El sueño dormido es inconsciente, no tenemos conciencia de él ni dominio de él. No tenemos, hola Juan, bienvenido. No tenemos dominio del sueño de la noche. Aunque, por ejemplo, sé de vertientes como el Dzogchen, que es una vertiente del budismo tibetano, que el objetivo es tener control del sueño de la noche, ¿no? Entonces, como aprender a quedarse dormido hasta que uno pueda entrar en los sueños de forma consciente, por ejemplo. Hola Sandra, bienvenida. Y bueno, hay muchas, pero en general el sueño de la noche no es consciente y no tenemos control de él. Pero el sueño del día, el sueño que tenemos durante el día, es un sueño que sí surge de un deseo, ¿no? Entonces es como
como algo que nosotros no se queda en un deseo, sino que se transforma de nuevo en una imagen, ¿no?, que nos creamos nosotros a futuro de lo que podría ser nuestra vida soñada o un sueño en concreto, etcétera, ¿no? Ahí hay un nivel de control, ¿no? La pregunta es cómo se materializa un sueño despierto y qué relación tiene con los sueños de la noche, ¿no? Sí tiene relación en la medida en que se requiere tener conciencia de esa capacidad humana de romper los límites o de ir más allá de los límites que nos impone el tiempo lineal. Entonces, para eso es muy importante recordar los sueños de la noche. Algunos los recordamos fácil, otros no tanto. Para algunos es importante recordarlos porque se quedan vívidos en el día. Para otros como que eso pasa y va, sí, soñé eso anoche. Me quedó una pregunta, ¿no? Pero bueno, deje así. Dejémoslo para después. Y bueno, los sueños se van olvidando, entonces vamos perdiendo los seres humanos como ese link, ese puente que tenemos con nosotros mismos de a nuestra conciencia, un puente a nuestra conciencia de poder ir más allá de nuestros límites, ¿no? Porque habría que tener, y no se trata de tener como una herramienta de interpretación de esos sueños, sino más bien aprender a percibir ese sueño que me dice, de mis posibilidades reales. Ese sueño que estoy soñando, ¿qué tiene que ver con el sueño? Ese sueño que estoy soñando en la noche, ¿qué tiene que ver con mi sueño despierto? ¿Cómo puedo hacer un puente entre esas dos cosas para que lo ilimitado del tiempo del sueño o del universo onírico me ayude apenas abra los ojos a concretar mis sueños y romper mis propios límites y los límites del entorno en el que vivo? Entonces los invito a recordar los sueños. Los invito eventualmente a tener una libreta de sueños, por ejemplo, donde se tomen notas, pero a veces no los recordamos completos, recordamos una parte, a veces no solamente es recordar, solemos contar el sueño como la parte lineal de la historia que vimos, ¿no? Pero también es importante anotar las sensaciones, los sentimientos y los significados que cada uno de esos elementos que hubo en el sueño tuvo para nosotros. Porque sí, hay unos significados arquetípicos, también uno le puede buscar un significado desde la interpretación de los sueños de Freud, pero también es válido, y yo diría que hoy día, hoy por hoy es más válido qué significa eso para ti, hacerse esa pregunta, ¿no? Y bueno, vamos a ver, haciendo ese simple ejercicio, qué les puede pasar. ¿Qué podría pasar si uno recuerda los sueños y establece ese punto con un universo que es ilimitado? Y bueno, también hay un escenario ahí que es el de el soñador despierto que no puede o se le dificulta concretar sus sueños. Hay estadísticas que lo dicen, ¿no? La mayoría de los sueños se quedan sueños, ¿no? Algunos son más soñadores que otros. A veces los soñadores necesitan líderes que los guíen a poder realizar sus sueños. Pero la mayoría de los sueños se quedan en sueños, ¿no? Quizá porque no estamos acostumbrados a darles valor o porque no entendemos que para poderles hacer realidad tenemos que tener un link con una parte de nuestra conciencia más profunda que se expresa en los sueños. También está el elemento esencial de que ser soñador está mal visto, ¿no? Entonces puede haber un poco de trauma o de miedo a expresar los sueños más gloriosos, ¿no? Porque si vivimos en una sociedad que no quiere ir al fondo de las cosas, ¿no? Y no es una crítica a la sociedad, es una realidad que no necesariamente es mala, pero sí vivimos en una sociedad que tiene un sueño estándar, que ha vendido un sueño de vida estándar, que no quiere ir más allá. Y yo he llegado a la conclusión que está bien, porque la mayoría de la gente le parece bien lo que la sociedad ofrece. Pero esa misma sociedad, ese mismo entorno, también requiere de gente que siempre, creo yo, en la historia han sido la minoría, quieran ir más allá, quieran hacerlo distinto, y para eso se requiere de esa energía onírica de romper los límites, ¿no? Ahora, un sueño siempre es algo bueno, ¿no?
un sueño siempre es algo glorioso, algo que me va a hacer sentir mejor con la vida. Bueno, no sé si alguien sueñe con hacerle daño a otro, ¿no? Seguramente sí, pero eso ya no entra en la categoría de sueño como yo lo veo, sino más como desde otras pasiones o pulsiones, etcétera. Pero el sueño siempre es algo bueno, para mí y para los demás. ¿Ok? Partamos de ahí. Entonces, el soñador en una sociedad como la que yo describo, que puede ser una visión acertada o no, puede ser mal visto, ¿no? Entonces, hasta puede ser criminalizado de pronto o puesto como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Y hay frases, ¿no? Como, ay, pobrecito, es que es muy soñador, es que vive en las nubes, ay, pobrecito, es que él cree que la vida es así. Bueno, déjenlo que sueñe y cuando madure, entonces se dará cuenta cómo es la vida o cuando aterrice, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es la Tierra? ¿Cómo es la línea? ¿Cómo es el tiempo lineal? Es objetos, son cosas que están en el mundo, que ya están definidas y nos marcan lo que la vida es y los límites de lo que podemos o no podemos hacer. O sí, pues está sujeta a unas leyes, quizá a la gravedad, en fin, pero dentro de esas mismas leyes el mundo ha venido evolucionando de la mano de sus soñadores, de aquellos que en los años 60 se imaginaron, no sé, tantas películas que vimos del futuro y el futuro llegó, ¿no? Entonces veíamos celulares o veíamos viajes espaciales y eso llegó, en fin, pero siempre son pocos, ¿no? Y la sociedad tiene a sus soñadores y tiene el statu quo, ¿no? Y el statu quo casi siempre es la mayoría. Entonces ser soñador en nuestra sociedad quizá no esté muy bien visto. Los soñadores siempre se tienen que enfrentar a oposición, también se tienen que enfrentar a burlas, etcétera. También hay, ahora, ¿no? Existen muchas incubadoras de sueños, gente que se dio cuenta el potencial que hay en las mentes de las personas y en sus sueños, y muchos de esos sueños se han transformado en realidad. Entonces en este tiempo hay muchas más posibilidades que las que había antes. Yo sí creo que este tiempo es de contrastes. Por un lado está ese sueño estándar al que muchos se suman, por otro lado está la posibilidad de hacer las cosas como nunca antes en la historia, distinto. Para eso entonces se requiere básicamente conciencia, una ampliación de conciencia y también hoy por hoy existen todos los recursos para esa ampliación de conciencia. También en esta época han surgido, aunque no surgieron en esta época, pero a nuestro universo occidental le llegaron hace muy poco el uso de plantas enteógenas por los indígenas, ¿no? Como el yagé, los hongos, en fin, el peyote en México, tantas cosas, pero que todavía mucha gente cree que son alucinógenos, ¿no? Entonces es la misma pregunta, un enteógeno, la misma pregunta que tenemos con el sueño de la noche y el sueño, que si es una percepción ampliada de la realidad o es una percepción distorsionada. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Con el yagé se amplía la percepción, pero también existen drogas donde la gente cree que está ampliando su percepción, pero realmente la está distorsionando. Entonces vivimos en un universo donde quizá no ha habido más caos, pero es que si vemos el universo de los sueños, es un universo caótico, más posibilidades de perderse, ¿sí? Hay muchas drogas cada vez más fuertes que sí distorsionan la conciencia. Paralelo a eso también, nunca ha habido tantas posibilidades de abrir la conciencia realmente. Nunca hemos tenido como todo al acceso para poderlo hacer de todo, para todos los gustos, de todos los colores y sabores. Bueno, me gustaría que me comentaran los que están aquí. Diana. Bueno, si me quieren poner en el chat qué piensan, cómo les parece el tema. Es que quiero hablar de otros temas que son paralelos, pero que también tienen que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si saben, a los que están aquí,
pero existe hoy día lo han llamado como una epidemia de autismo, ¿no? Porque los niños autistas cada vez son más de lo que eran hace 10 años y más de los que eran hace 20, más de lo que eran hace 30, ¿no? Desde muchas perspectivas se ha tratado de investigar y saber de dónde viene el autismo, ¿no? Y aunque hay muchas luces, también hay muchas sombras, como que no se tiene claro, ¿no? Pero también hay mucha romantización de eso. Y quiero usar este ejemplo del autismo para hablar de otro tema de romantización muy importante que tiene que ver con esto de los sueños. Hay mucha gente que dice que los autistas son genios en potencia, o que tienen una percepción que los demás no tenemos, y entonces hay una romantización de eso, ¿no? Y resulta que sí, porque viven en otro mundo, porque pueden traer información como de otros lados, ¿no? O porque pueden traer información, en fin, ¿no? O sea, hay una cantidad de distorsiones que los niños índigo, que los niños no sé qué, que los niños cristal, que son como, bueno, en fin. Y pues yo sí sé que los autistas tienen acceso como a una percepción superior, pero también están encerrados en esa percepción superior, y el problema es que no pueden traer a este mundo todo eso y todo ese universo en el que viven. Entonces sí, pues muy bonito, pero qué dificultad. Decía aquí Sandra, mi Sifu Morena, me pasó que cuando hicimos el Dragon Dreaming Soñador, es que el sueño se hizo realidad, no desde lo que yo creía, pero se expresó diferente. Sí, hay una frase y es, nunca será como tú lo imaginaste, pero va a ser mejor. La pregunta es si la manera en que se expresó fue mejor de como te lo imaginaste. Hoy pensé precisamente en ti, pensando en este live que iba a ser exactamente en eso. Entonces, mira que estamos sincronizados y ya hablo de eso, ¿no? De soñar en colectivo. Soñar en la noche en colectivo. Pasa cuando uno hace proyectos con otras personas. Pero bueno, así como si quieres contéstame ahí, Sandra, si fue mejor que como te lo imaginaste. Y ya pasamos a ese tema. Pero así como se romantiza el autismo, vuelvo al tema, también está muy romantizado todo esto de la manifestación, la ley de atracción, que encuentra uno toneladas de información de eso en internet, ¿no? Y entonces es como si, sí, como imagínate, no sé qué, bueno, no soy experto ni en manifestación ni en ley de atracción, tampoco lo critico, pero lo que yo sé desde mi experiencia es que cuando tú manifiestas algo, surge de un sueño y el inconsciente tuyo te va a decir, ok, vamos a hacerlo. El inconsciente siempre te quiere ayudar a cumplir tus sueños. Lo que pasa es que para eso sí tienes que pagar un precio, ¿no? Yo no sé, el precio tiene que ver con crecer como persona, con mirar todas esas cosas que tienes que mirar de ti mismo, que no has visto y que es esencial que veas para poder realizar ese sueño, ¿no? Yo no sé si manifestar o atraer sea tan fácil. Y la verdad es que tampoco me gustaría, ¿no? Que fuera porque realmente yo sé que soñar es posible, sé que soñar en grande es posible, sé que soñar despierto en grande implica ciertos límites, eh, que van hasta donde es verosímil lo que yo sueño, ¿sí? Ahora, los límites de la verosimilitud puede que en 100 años se hayan roto, ¿no? Quizá el sueño mío lo realice un descendiente mío en 100 años, pero sí hay ciertos límites, pero realmente la capacidad de realizar los sueños despierto es muy amplia, ¿no? Pero hay que pagar un precio. Pero qué bueno pagarlo porque el precio es el crecimiento personal. Dice Sandra, sí, fue precioso, no fue tan personal, pero sirvió para lo que debía servir y es para que las cosas sean mejores. La pregunta, me gustaría hacerte esa pregunta, ¿qué tanto tuviste tú que crecer como persona para que eso se diera? ¿O qué tanto tuviste que ver? ¿O a qué tanto caos te tuviste que enfrentar para que eso se diera? Para que fuera tan precioso.
no quiere decir que tiene que ser difícil, quiere decir que vale la pena soñar porque vale la pena enfrentar todo lo que soñar implica. ¿Sí? Eso es básicamente lo que les quiero decir del tema del sueño. De pronto es que yo no sé manifestar o no sé atraer, pero yo sí creo que a eso que está tan popularizado le falta un pedazo, ¿no? Y es el precio que hay que pagar. Lo que pasa es que la palabra precio suena feo, ¿no? Es como si uno tuviera que sacrificar algo o sufrir para cumplir los sueños. No, no es eso. Pero sí hay que dejar caer lo que se tenga que caer. Porque para lo que no permite que tus sueños más gloriosos se cumplan son creencias, estructuras, herencias familiares y una cantidad de tradiciones caducas o creencias caducas que es precisamente lo que no permite. Entonces, qué bueno que todo eso se tenga que caer. Ahora, yo no sé si uno atrae una cantidad de cosas y no hace ese proceso, porque puede que lo atraiga, pero no sabemos si lo va a poder sostener, o si eso que atrae le va a traer bienestar, o lo va a hacer feliz, o le va a hacer bien. Es la misma diferencia entre un loco y un genio, ¿no? Hay gente que tiene sueños que para los demás pueden ser locura, pero eso también depende de nuestros prejuicios o de nuestra capacidad de ver. O eventualmente sí puede ser un sueño producto de un estado mental disociado, desconectado de la realidad, etc. Pero bueno, aquí estamos hablando de sueños, es que no sé si decir normales, sino sueños realizables, pero sin límites. No sé si sea claro. Aquí dice Sandra, mucho caos, mucha constancia, pero crecimiento interior e intelectual fue enorme. Sí, entonces eso, Sandra trabajó conmigo en un proceso terapéutico esto y lo hizo como parte de su proceso porque hay que tener sueños, es esencial, es lo que nos define como seres humanos y nadie va a estar sano si no tiene hacia dónde ir, si no tiene un propósito, que bueno, eso se puede llamar un proyecto, puede ser un propósito temporal, porque un proyecto siempre es temporal, siempre hay que renovar el sueño, ¿no? Entonces, como herramienta de crecimiento personal o terapéutico es esencial tenerlo. Y entonces es maravilloso tener un sueño porque eso va a desplegar todas las luces y todas las sombras a las que te vas a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, que no tenga la constancia o el dinero o o le parezca que un proceso terapéutico es muy largo, pues póngase a soñar, que soñar es gratis, pero no es inocente, porque sí te va a llevar a tus sueños, tu inconsciente te va a decir, sí, vamos a hacerlo, nunca va a ser como lo imaginaste, pero se va a hacer, sí y solo sí, tú te enfrentas a todo lo que te tienes que enfrentar a ti mismo. Entonces es un proyecto terapéutico sostenido por la realidad. De alguna manera lo es y funciona. Eso. Entonces, sueñen, soñemos, arriesguémonos a soñar, soñemos como individuos, arriesguémonos a contar nuestros sueños. Una experiencia que he tenido yo de esto con mi esposa, cuando conocimos el Dragon Dreaming hace 10 años, empezamos a hacer el ejercicio de levantarnos en la mañana, contarnos los sueños. Y de ese ejercicio empezamos a ver que ocurrían cosas, nos empezamos a dejar llevar por esas cosas y esas cosas se fueron conectando como una trama individual y colectiva, ella con su sueño, yo con el mío, pero también como el sueño colectivo. Hubo momentos de eso que tuvimos que enfrentarnos a un caos que a veces nos llevaba más allá de nosotros mismos, pero que al final siempre nos sacaba al otro lado. Esa es como la garantía de este método, que tú puedes estar en la inmunda, esto te puede llevar a lo más profundo del abismo, de tu abismo personal, lo cual es necesario, pero que en algún momento vas a sacar la cabeza, siempre la vas a sacar, siempre, 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 o esa ha sido mi experiencia. He conocido gente que ha estado, hasta una vez una persona me dijo de España, oye, tú deberías decirle a la gente antes de meterse en esto que esto te puede dar la vuelta a la vida.
y que te vas a tener que revolcar en muchos fangos. Y bueno, lo tomo y lo tomé y de ahora cuando lo hago de forma individual o colectiva, siempre les digo, bueno, esto les va a revolcar la vida, esto va a ser un antes y un después, se van a tener que enfrentar a sus dragones personales, entonces fírmenme este consentimiento informado de que ya saben que así va a ser. Porque sí, esto cambia vidas. Un ejercicio sencillo de soñar le puede dar la vuelta a tu vida con este método que les propongo, que ahorita al final les hablo del taller que vamos a hacer a partir del 10 de agosto. Entonces eso, ¿no? El soñar en colectivo también ocurre en la noche, porque cuando uno empieza a soñar como individuo, saca eso afuera, lo comparte con su entorno, también en la noche empezamos a soñar en colectivo mi esposa y yo. Empezamos a tener sueños iguales, parecidos, o donde estaban los mismos personajes, las mismas situaciones, o las mismas preguntas, o las mismas sensaciones. Entonces los invito también a ver que si con la gente que los rodea, la gente que más, con quien ustedes más se quieren, con esa gente indudablemente uno siempre tiene proyectos colectivos, ¿no? ¿Qué pasaría? Hagan el ejercicio si empiezan a contarse los sueños al otro día, a ver si les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Esto de empezar a soñar en colectivo hasta en la noche. Es maravilloso, ¿no? Ahí es donde uno ve la sincronicidad y cuando eso pasa quiere decir que lo que tú estás soñando va apalancado por el colectivo. Quiere decir que el colectivo necesita de tu sueño, necesita de esas sinergias que se producen, entonces ahí es que uno lo tiene que sacar. Bueno, de ahí surgió quizá los últimos 7, 8 años de mi vida, de la vida de ella, de mi esposa, de Nara Amarillo, y de todos los proyectos. Ojitos, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Que hemos hecho en nuestra vida han surgido de ahí, y proyectos que hemos soñado hace 8 o 10 años todavía están en movimiento. Todavía nos pasan cosas que nos llevan hacia concreción de proyectos y revisamos los sueños y dijimos, mire, esto lo soñamos hace 8 años, ¿no? Y cuando uno se pone a ver la línea de tiempo de cómo eso ocurrió, es maravilloso. Es poner el inconsciente, es como programar el inconsciente para cumplir tus sueños, ponerlo a funcionar, maravilloso. Los invito entonces a que se cuenten los sueños con la gente querida, con la gente que duerman en la misma cama, cuarto, o con los amigos. Abran un espacio, un círculo de sueño para contarse los sueños, a ver qué pasa, a ver cómo les cambia la vida en el tiempo lineal y cómo les cambian los sueños o cómo sus sueños se sincronizan con los sueños de otros. Y me cuentan, chévere, de pronto si me pueden escribir para saber si lo hicieron y qué les pasó. Nada, esto es la visión, que la que a mí más me gusta es la versión de los aborígenes de Australia, del tiempo del sueño, de cómo funciona el universo de los sueños, cómo conectar con ese universo ilimitado, sin tiempo, para poder traer al tiempo lineal la posibilidad más amplia de concretar nuestros sueños del día, nuestros sueños despiertos. Gracias, no sé si alguien más quiera comentar algo más. ¿Qué les pareció el tema? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen algún comentario? Los voy a esperar un ratico por si quieren escribir algo. Mientras tanto, les cuento un poco del taller del 10 que empieza el 10 de agosto, que yo voy a facilitar. Vamos a trabajar por grupos. Va a ser un taller de 16 proyectos, no de 16 personas, sino de 16 proyectos, donde va a haber 16 soñadores, pero también esos soñadores pueden traer a veces en algunas sesiones a su equipo de sueño y su equipo de realización del proyecto. Usualmente, bueno, este taller está más enfocado a proyectos de vida que a proyectos de negocio, aunque hay proyectos de negocio, que ya hay una persona que tiene un proyecto de negocio, pero que el objetivo es poder pasar más tiempo con su hija, poder estar menos tiempo en la oficina, etc. Entonces, digamos, en ese caso es súper chévere. En el caso de alguien que no tenga familia, pues un proyecto de negocio o de estudio, pues es un proyecto de vida personal, ¿no?
A lo que me refiero es que no está enfocado como tal a proyectos de negocio o emprendimiento, sino más a proyectos de vida, pero también caben proyectos de negocio que de alguna manera tengan que ver con una parte esencial de mi vida personal. Entonces vamos a armar pequeños círculos de sueño, ¿no? Donde esta dinámica, entre otras muchas cosas, también va a suceder. Esto de contarnos los sueños, preguntarnos qué soñamos la noche anterior y ir generando ese tejido para que ustedes vean y conozcan cómo esto es maravilloso, cómo eso nos amplía la mirada, la dimensión de la realidad y la posibilidad de traer esa energía onírica a nuestra vida lineal y ponerla al servicio de nuestros sueños. Vamos a trabajar entonces por grupos, un grupo 16 personas, 4 por 4, 4 grupos de 4 por 4 proyectos. Para algunas de esas sesiones irá gente. El taller se trata de pasar del sueño a la planificación, a la realización y a la celebración, que es poder decir lo que dijo Sandra, mucho caos, mucha constancia, pero el crecimiento interior intelectual fue enorme. Poder decir al final, fue precioso, no fue tan personal, pero sí sirvió para lo que debía servir y es para que las cosas sean mejores. Entonces la idea es que se pueda llegar a celebrar todo esto. Les digo de una vez que sí va a haber caos, que se van a tener que enfrentar a muchas cosas personales durante el taller y en los días entre un sábado y el otro, porque va a ser durante 8 sábados. De una vez les cuento para los que les interese, pero es maravilloso, ¿sí? Yo no quisiera atraer ni manifestar así de gratis sin todo lo que me da a mí algo como el Dragon Dreaming, que es la posibilidad de crecer, porque finalmente el sueño no es más que una excusa para uno crecer, para ampliar posibilidades, y transformar ese sueño en un proyecto no es más que una excusa para uno ser mejor persona. Uno de los termómetros de que ese proyecto valió la pena es, y en la celebración parte de lo que uno tiene que preguntarse es, ¿hacer este proyecto me hizo mejor a mí? ¿Me hizo mejor persona? ¿Me hizo crecer más? ¿Me hizo ver la vida con mejores ojos? Sí, finalmente eso es lo importante, ¿no? Que todo aquello en lo que nos embarquemos, pues nos haga crecer, nos haga mejorar, nos haga ver la vida con más amplitud, con menos prejuicios, con más libertad, con más flexibilidad, con más capacidad, con más abundancia también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque también parte de traer los proyectos a la realidad, nos guste o no, en el mundo donde vivimos todo es dinero, todo cuesta dinero, ¿sí? Es una energía que lo mueve todo. Entonces hay una parte donde tenemos que meterle presupuesto a nuestros sueños, ¿no? Desde el sueño más intangible cuesta dinero. Pónganse a pensarlo y verán que... y a veces no tenemos conciencia de eso, ¿no? Si yo tengo el sueño de montar un canal de Instagram para hablarle a la gente de estas cosas, tengo que pagar internet, esta chaqueta costó dinero, esta silla costó dinero, el computador, el celular, todo lo que me rodea costó dinero, ¿sí? Todo el mundo material que está alrededor mío y suyo costó dinero. Pónganse a ver y verán. Y no quiere decir que los sueños y los proyectos... Dayara, hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Bienvenida. Sí, en algún punto del sueño uno tiene que bajar a tierra y entender que, entre otras muchas cosas, los sueños cuestan dinero. Para eso también los invito a tener contacto con su mundo material, ¿sí? Como tengan contacto con su universo onírico, tengan contacto con sus sueños de la noche, permítanse soñar despiertos y también tengan contacto con el mundo material. Este mouse costó dinero, esta cremita para los labios costó dinero, todo costó dinero. Todo lo que los rodea, todo lo que nos rodea, costó dinero. Y pónganse a ver que sus sueños también van a costar dinero. Entonces también es una parte de este taller ponerle precio a las cosas, desde una perspectiva muy intuitiva, también muy bonita, que a algunos muy racionales les puede parecer rara o loca, pero la experiencia dice que la manera nuestra de ponerle precio a las cosas es a veces mucho más acertada que un presupuesto lineal, racional, que se basa únicamente en costos, no sé qué, beneficios, etc. Hola Sofi, bienvenida. Ay, mira, estábamos hablando de los sueños, qué bueno que llegaste.
Estoy abierto también porque, digamos, frente a los sueños de la noche, que es un universo ilimitado, pues hay mil vertientes de interpretación o de concepción de los sueños de la noche, ¿no? En general, no se tiene control de ellos. Era lo que hablábamos al principio del live. Yo conozco vertientes budistas que, que buscan, y son búsquedas a través de la respiración, por ejemplo, de tener control de los sueños, ¿no? Como saber entrar en los sueños, como el momento en el que uno está despierto y se queda dormido para poder entrar conscientemente en los sueños. Bueno, pero eso ya es otro nivel, ¿no? Otra manera de hacerlo. Y también existe la gente que sus sueños se convierten en realidad, ¿no? Sus sueños de la noche se manifiestan, como que se expresan. Eh, Todavía yo me hago la pregunta si eso es un tema de sincronización de un universo como el tiempo del sueño, como lo describían los aborígenes, que como no tiene tiempo, ¿sí? Como los sueños premonitorios, por ejemplo. Entonces, como el tiempo del sueño no tiene tiempo, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro, entonces puede que alguien tenga conexión con esa parte del tiempo del sueño que obedece más al futuro y que puede tener entonces por ende sueños premonitorios. Porque en general de lo que hablaba antes de Freud, de Jung, pues nos hablan más de sueños como un material de nuestra conciencia que nos habla de lo que nos ocurrió el día anterior, de lo que ocurrió cuando éramos niños, de lo que ocurrió el año anterior o de lo que le ocurrió a nuestros ancestros, o sea, más del pasado, ¿no? Pero si el tiempo del sueño no tiene tiempo, pues uno puede conectar con imágenes oníricas, sensaciones, sentimientos oníricos que vienen del pasado, del presente y del futuro también. ¿Mm? Yo sí creo que hay un rango muy amplio y que cada ser humano tiene eh, acceso a una parte de eso y que ampliar conciencia a veces tiene que ver también con ampliar ese rango, ¿no? Poder tener uno conciencia del pasado, del presente, del futuro. Yo no soy muy amigo del futuro ni de predecir el futuro. Creo que como que ese clúster lo tengo cerrado. Me gusta organizar el pasado para poderme parar en el presente y soñar el futuro. O sea, abrirme al futuro como sin rumbo, sí, como con una línea, pero, pero no, pero abierto a las posibilidades, ¿no? Es como me gusta a mí concebir. Entonces en eso de los sueños nunca he estado muy abierto tampoco a que me predigan el futuro, no me gusta, porque me parece que me programa, y sí, evidentemente el inconsciente se programa para eso. Nada, entonces eso tenía para hablarles hoy, para contarles hoy. Espero que les haya gustado, que les haya abierto visiones distintas o complementarias a las que ustedes ya tenían del sueño de la noche, el sueño despierto, el puente que nos conviene establecer entre el sueño de la noche y los sueños de día, las diferentes visiones que hay o que ha habido en la historia de la psicología o del chamanismo, eh, de la visión, ¿sí? Para algunos también el sueño es una cuestión de visión, es como que lo que se ve en los sueños es, por ende hay que escucharlo. Para algunos tiene que ver con el futuro, para otros con etc. Nada, entonces les agradezco haber estado aquí. Recuerden que el 10 de agosto vamos a tener un taller maravilloso de este tema, al que ustedes tienen que aportar un proyecto de vida personal que traigan entre manos, que quieran realizar. Vamos a trabajar sobre proyectos reales. Durante 2 meses, 8 sábados, en la mañana, hora Colombia, más o menos desde las 9:30 hasta las 12:30, si no estoy mal. Isabel, bienvenida. Bienvenida, ya estamos cerrando, pero bueno, ahí queda grabado. Espero que los que no llegaron, sino al final lo puedan ver completo. También les agradezco si lo recomiendan. Si conocen si tienen algún amigo muy soñador, no lo miren mal, no lo miren con malos ojos, no se burlen de él, no le digan soñador como un adjetivo negativo, y tampoco se hagan eso a ustedes mismos. No maten sus sueños. Sí, soñar es gratis, porque no, a veces no nos damos ni permiso de eso.
Y si quieren pasar más allá, cuéntenle a otros sus sueños. Y si quieren, y si les es importante para ustedes esto, conviértalo en una rutina, contarse los sueños, recordar los sueños, tener una libreta de sueños. Y bueno, esto es un universo hermoso, con esto se puede hacer mucho. Realmente los sueños de la noche son un material que viene desde un lugar de nuestra conciencia, que si le ponemos atención nos puede dar lo que siempre hemos anhelado, pero hay que escuchar, ¿no? Es conectar ese cable. Entonces, chévere si de aquí ustedes salen con las ganas de conectar ese cable. Bueno, entonces fue todo por hoy. El próximo lunes, como ya está institucionalizado, nos vemos a las 6 de la tarde. Les estaré contando el tema. Gracias a todos los que se sumaron: Dayara, Sofía, Isabel, Santiago, mi hermano, Santiago Ojeda, bueno, y tantos otros que estuvieron aquí. Sandra, que además nos aportaste tu experiencia, muchas gracias. Les agradezco en el alma, los quiero mucho. Pasen buena noche y ojalá sueñen mucho esta noche. Que tengan buenos sueños. Gracias. Dormidos y despiertos. Chao, chao.